Buenas noches, bienvenidos a estos lives de los días miércoles por este grupo tan bonito. Ya somos más de 1200 dentro del grupo y de verdad que nos alegra muchísimo que cada día estén allí más atentos a todo el material que estamos publicando a diario. Hoy vamos a hablar de un tema que me han solicitado mucho, que es una pregunta muy recurrente, es el tema de la conducta alimentaria. Entonces esta noche vamos a hablar un poco acerca de eso y como siempre me acompaña la licenciada Leanis Torres. Recuerden que ella es licenciada en Educación Especial y es especialista en autismo. Y pues vamos a hablar un poco hoy acerca del método TEACH, que es un método bien interesante que se puede aplicar para el tema del desarrollo de la conducta alimentaria y por supuesto para otros temas conductuales. Y es un método realmente muy pero muy efectivo y por eso le pedí a Lianis que en la noche de hoy le dedicáramos el espacio precisamente a conversar un poco acerca de esa técnica. Voy a darle el paso a Lianis. Bueno, ya Lianis está uniendo la transmisión. Por favor, les agradezco mucho que me mantengan al tanto del audio, porque cuando nos conectamos siempre el audio se nos desfasa un poco. Entonces, para allí estar muy atentas y saber si ¿Cómo nos estás, están Ámbar? Buenas escuchando bien. noches. ¿Me Buenas escuchas? noches. Sí, yo te escucho perfectamente, pero como a veces entonces las personas a mí me dejan de oír un poco, entonces les estoy diciendo que por favor Sí, que nos de pronto siempre nos se te estén, escucha un poco bajo. exacto, que nos estén informando. De todas maneras, déjame revisarle aquí el audio, así está completo, perdón. Ahí sí me escuchas bien, ¿no? Ahorita sí me estás escuchando bien. Sí, sí, ahorita perfecto. Muy bien. Ah, ok, me encanta tu look. Buenas noches. Tú sabes, de vez en cuando hay que variar un poco. Así Buenas es. noches para ti y para las personas que nos van a ir acompañando. Es raro que no tenemos por acá a doña Hilda todavía. Eso se Muy conecta raro. ahorita, no te preocupes. Ya la extraño a doña Hilda. En el minuto 3 se conecta. Sí, de seguro que sí. Bueno, te estaba escuchando, alcancé a escuchar un poquito lo que estabas comentando en relación a la metodología TISH y las bondades que tiene esta metodología para ser aplicada en diferentes contextos. A veces piensan que la metodología es únicamente para ser aplicada en aula, pero podemos aplicarla en el hogar. ¿Okay? Lo que pasa es que obviamente la experiencia, vamos a hablar ahorita de la experiencia en aula, pero también cómo llevar esto al hogar. Y algo que es, en lo que hace énfasis esta metodología es que debemos formar a los papás. Debemos formar a los papás porque ya sabemos que nuestros niños, si algo se les dificulta, es poder generalizar lo aprendido en un ambiente. Entonces, poder llevar a casa lo que aprendí en la casa a veces resulta difícil. Y es por eso que en muchos encuentros los papás dicen, wow, ¿y por qué el niño se queda sentado comiendo aquí y en la casa? Tengo que perseguirlo para que pueda comer. Entonces, todo parte de las rutinas que tenemos dentro de aula, del seguimiento y mantenimiento de las normas, que es sumamente importante para ellos, y la predictibilidad de que ellos sepan cuándo y en qué momento de las rutinas del día yo voy a comer, cuáles son los utensilios que yo necesito para las comidas, cómo debo permanecer sentado para las comidas, respetar los espacios de mis compañeros. Entonces, todo eso lo podemos trabajar a través de esta metodología. Y sumamente importante, la rutina, los apoyos visuales que le damos a nuestros niños. ¿Ok? Entonces, esos son aspectos que quería resaltar. Y bueno, y el objetivo principal de la metodología es la independencia de nuestros muchachos, que adquieran conductas adaptativas lo más que les sirva al máximo para ellos poderse independizar y poder interactuar en los diferentes contextos. ¿Okay? Sí, eso es algo muy importante, porque lógicamente el hecho
de que uno puede ir generando más independencia, sobre todo con un tema tan importante como el de la alimentación, que eso forma parte inclusive de las funciones ejecutivas, o sea, temas que son cruciales, aseo personal, temas que son cruciales, aseo personal, Por favor. alimentación, Así. por supuesto el seguimiento de órdenes e instrucciones, todo lo que tiene que ver con los apoyos dentro del hogar. Entonces, esto forma parte, evidentemente, entra dentro de esa categoría. Y entonces, bueno, un tema pues muy recurrente es que siempre pues las mamás me dicen, no, es que mi hijo tiene 5 años y es muy selectivo. Sí, claro, todos a esa edad son muy selectivos. Claro, Creo que todos los indiferentemente niños, que se todos, encuentren dentro o fuera, exactamente, dentro o fuera de todos la los condición. niños. Entonces, por supuesto, nuestros hijos juegan con un reto adicional, que es todo el tema que tiene que ver con la parte sensorial. Porque evidentemente algunos alimentos son más amigables sensorialmente, vamos a decirlo así, que otros. Evidentemente, bueno, porque esa falta de madurez que hay a nivel pues de todo ese trabajo y por supuesto hace que por supuesto sobre todo lo que es el tema de los carbohidratos, que tiene un tono tan neutro, los carbohidratos casi siempre son blancos, color crema, el olor es un olor muy neutro, muy bien. Y normalmente pues las Gracias. texturas en las que ellos pueden tolerarlos o se presentan son texturas muy crocantes. Y eso pues es la combinación perfecta de por qué estos alimentos siempre están como en el top 10 del gusto de nuestro hijo. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer de una vez. Dice, por ejemplo, yo le hablo Ok, fuerte para entiendo, que se entiendo. siente y solo así entiende, pero tengo que decirle fuerte y molesta que debe solo así entiende porque solo si le digo como hijito, con no lo haces, pero claro, si es algo que le gusta como frituras, ahí sí se siente. Bueno, por allí comienza el trabajo. ¿Qué quiere Así decir es. eso? El primer eslabón de la cadena o el primer escalón, como siempre hablamos, habla precisamente de ese detalle. Tenemos que desarrollar la conducta de estar sentado. Porque muchas veces las mamás refieren, no, es que yo para que coma, entonces él le da vueltas a la mesa y yo le meto un bocado y da otra vuelta a la mesa y yo le meto un bocado. Entonces, precisamente lo que está diciendo Aliane, el tema del orden y la estructura. ¿Por qué funciona? ¿Por qué de repente sí te llega a funcionar el método? Porque obviamente lo estás manejando en función del miedo y del amedrentamiento. Ya cuando él Claro, siente un tono de voz en la mamá, alterado, fuerte, entonces por supuesto la reacción de él es inhibirse. Pero eso es un método que si bien puede servir en la casa, el problema es el tema de los condicionamientos, que eso nos va a hablar ahorita muy bien Alianis. El problema es que él va a quedar condicionado a que cualquier persona que le hable en ese tono y le el asuma esa momento. actitud, ¿ok? Él sumisamente, de inmediato, va a hacer lo que esa persona requiere. Tú tienes la mejor de las voluntades porque es tu hijo y tú lo que estás tratando es de alimentarlo. Pero el problema es que a la hora que se instaure esa conducta, cualquier otra persona sí la puede aprovechar y aparte de toda la vulnerabilidad que él tiene, si adicionalmente posee ese condicionamiento, se vuelve una presa fácil de muchas cosas. Por eso no es el Ok, método más apropiado. ok, Marta, lo que pasa es que Marta vuelve a resaltar acá que es que si le hablo bonito, no lo hace. Es lo que nos está hablando Ámbar de lo que es el condicionamiento. ¿Okay? Me estás condicionando a que solamente voy a darte una respuesta solo si tú me hablas en un tono, ¿ok? Y me muestras un gesto. Si eso no está presente, yo no voy a obedecer. Eso es lo que llamamos en psicología condicionamiento. Y es lo que Ámbar está queriendo explicar. Entonces, Marta, te sugiero que escuches para que comencemos a cambiar un poco tus estrategias, ¿ok? Por el bien de todos. Recuerda que las necesidades básicas de todo ser humano son alimentación, el sueño, el aseo y el higiene. Y estos son hábitos que no deben ser instaurados de esta manera, sino que tenemos que hacerlo de una manera amigable. Eso no quiere decir que tu hijo vas a perder el respeto de tu hijo, eso no quiere decir que no te va a obedecer, por el contrario. En la medida que tú le muestres la otra forma, él va a entender y él va a agarrar el hilo, por así decirlo, de sus rutinas y va a ser algo agradable para él. Es igual que tú mandes a callar a un niño con gritos.
¿ok? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el ejemplo que yo te estoy dando? Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las rutinas. Ámbar ahorita habló de algo muy importante que es el adquirir la conducta de permanecer sentado. Pero es que no lo puedo llevar a la silla obligado, porque si el niño no se sienta, debemos observar y evaluar si esto se debe a algún aspecto sensorial, que él no tolera el estar sentado. Entonces tenemos que partir de allí y comenzar a trabajar por periodos de tiempo donde él pueda permanecer sentado. No puedo pretender que durante 30 minutos él esté sentado de una manera consecutiva cuando no tiene la tolerancia de poderlo hacer. No, y lo que siempre Entonces, hemos dicho, Aliani, que cuando uno no ahorita puede atajar la conducta en el momento, que hay que todos los días trabajarla previo a que yo trabajar en ella, necesite que él tenga esa conducta. así es. No es que hoy se nos ocurrió y si hoy no sucedió ya no me funcionó. Esto es un trabajo de constancia, es un trabajo, sí, es bastante repetitivo, pero repetir y mantener la rutina es lo que nos va a ayudar a que el niño adquiera el hábito. ¿Ok? Entonces, no es, a ver, colocó otro comentario y dice, claro, pero si le gusta algo, si tolera estar sentado media hora. Claro, es que obviamente ellos son así, lógico. Es igual que el tema de la atención. Si él está haciendo Todo algo ser que tiene humano, su todo interés, ser humano lo que le gusta, exacto, lo va a mantener, lo que no, no. Pero el claro. tema aquí es nuevamente, o sea, el tema es generar estructuras, cronogramas, rutinas, y todos los días ceñirse ese plan. Muy bien, lógico, como todo ser humano, al principio él se va a resistir a los cambios, pero a medida de que todos los días se vayan implementando el sistema y donde el sistema tiene su sentido, su manera de ser, pues cada día va a ser más sencillo, pero hay que empezar. Muy bien, ese sí es el tema. Entonces, primero, dentro de eso de que estamos hablando de las rutinas, la comida tiene que tener horas específicas. Muy bien, eso es un tema clave. 3 comidas principales, 2 meriendas. Obviamente, tenemos que tener muchísimo cuidado en no sabotear ese proceso. ¿Cómo no lo saboteamos? Con el hecho de que luego de que él se levanta, en esas 5 oportunidades, no se le puede brindar alimentos, porque eso sucede también mucho. No, es que mi hijo no come. Entonces, cuando venimos a revisar en la consulta, él no come, pero entonces se toma 5 teteros al día. O se come 4 galletas y se está comiendo 2 compotas. Entonces, no, tu hijo sí come. Entonces, por supuesto, si estamos brindando una serie de alimentos fuera de los horarios de la comida, obvio, cuando él llega a comer no tiene hambre. Eso es otro tema que también tenemos que empezar a revisar. Entonces, por eso es tan importante que parte de la metodología es que como reloj suizo, las horas que decidimos que van a ser las de las comidas son sagradas. Truena, llueve, relampaguee, esos horarios se deben de respetar. Y eso muy bien lo sabe Liani y eso es el éxito de por qué en la escolaridad los niños sí saben perfectamente, llegó el momento de pasar al comedor, de cómo van a hacer su fila, que se tienen que sentar, cómo van a recibir sus platos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una rutina que se sigue día tras día. Y Alianis que nos cuente su experiencia. Alianis, el primer día de clase todos los niños están súper dispuestos. Ni un poquito, ni un poquito. Cada quien está en lo que quiere estar. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Y muchas de mis compañeras se reían porque yo les decía, el primer día ya hay que instaurar de una vez las normas. No puedo el primer día permitir o ser muy permisiva porque por su dificultad de flexibilización, ¿okay? Para poder flexibilizar su pensamiento, él va a creer que al siguiente día va a suceder lo mismo. Entonces yo desde el primer día comienzo a trabajar con mis cronogramas, con mi cronograma y la rutina que le indique a él qué es lo que vamos a ir haciendo. Porque hay niños que al llegar quieren de una vez la lonchera. Ok, entonces tú le indicas en orden la secuencia de lo que vamos a hacer. Mira, Luis, sé que tienes hambre. Primero saludamos, luego vamos a pintar y seguido es la comida. Y el primer día te va a guerrear y tú te vas a mantener. Él va a estar incómodo, pero tú vas a comenzar
a trabajar en la rutina del aula. ¿Ok? Muchas veces, Ámbar, pasan 4 o 5 días y ya él comienza como que a asimilar todo el proceso de la rutina, pero es porque yo me he mantenido sobre la marcha, ¿ok? Me he mantenido y no hay negocio, ¿ok? Es así, de esta manera que lo vamos a llevar. Y una vez que ellos lo aprenden, tú ves que terminando actividad se levanta y te traen la tarjeta de la comida, así como que, ok, ya yo terminé, pero ahora viene esto. Ok, ya tú sabes que en ese orden de los cronogramas y que ellos vamos trabajando los tiempos, que algo que les cuesta demasiado a ellos es el tiempo y el poder entender el ahorita, el más tarde, en un rato, para ellos difícilmente eso tenga sentido. Pero si te lo marco, ¿en qué orden vas a comer? Ah, voy a comer cuando ya guarde mi cuaderno de pintar. Entonces ya lo guardé, maestra, aquí está. Ahora sí voy a comer. Otra cosa que sucede mucho es que el caso de los niños que se levantan, lo explicaste muy bien también, hay que modificar la conducta. Si observamos que el niño puede permanecer sentado un determinado tiempo, ya sabemos entonces qué factor sensorial no puede ser, que puede ser un hábito que está siendo trabajado de manera inadecuada en el hogar y que el niño come dando vueltas alrededor de la mesa. Cuando eso sucede, yo lo que hago es que tomo el plato y lo coloco arriba, que esté a su vista, pero no a su alcance. Obviamente, él me va a insistir para que se lo dé y yo le voy a insistir en que se siente. Una vez que se sienta, vuelvo a colocar el plato sobre la mesa, se vuelve a levantar, me vuelvo a llevar el plato, lo vuelvo a colocar en el sitio donde él puede ver, pero no lo puede alcanzar. Y entonces tú vas a observar que los periodos de tiempo sentado se van a ir extendiendo progresivamente. ¿Ok? Otro caso que se nos da mucho con los niños es que tú sabes que les cuesta manejar las cantidades que van a introducir o la cantidad de alimentos en la boca. Entonces, cuando tenemos estos casos con los niños, ¿qué hacemos? Damos pequeñas porciones y una vez que él va terminando, vamos agregando más cantidad de alimentos. Porque puede ser que o bote todo el alimento del plato, como puede ser que quiera comerse todo por la misma ansiedad, ¿ok? Los alimentos. Entonces, eso de igual manera lo podemos ir trabajando con estas estrategias. Eso es A muy veces ellos importante, saben eso con que tú quién. acabas de decir. Sí, exacto, y también ellos saben con quién, pero eso que tú acabas de decir también es fundamental. El tema de por qué ese espacio debe estar siempre muy bien preparado, ¿no? El mantelito, obviamente volvemos al tema sensorial, los colores que sean agradables. Yo les recomiendo que para empezar utilicen platos divididos. Esos platos que tienen las divisiones son excelentes porque permite Uh que -huh. no se mezclen los alimentos, porque parte del De proceso de 2 y 3 divisiones. desintegración y que para ellos evidentemente resulta aversivo es porque es demasiado color, demasiado olor, o sea, son demasiadas cosas allí con las que yo tengo que darle una comprensión y una interpretación. Muy bien. Entonces, Sí. obvio, si ahí hay un orden, siempre debe estar presente un alimento que sabemos que él consume, ¿ok? Eso es importante. Y bueno, hacer esa división de los alimentos y por supuesto, eso que acaba de decir Aliani, las porciones. Si mi hijo come compulsivamente, que ese era por ejemplo el caso de Gabriel, que Gabriel se engullía la comida y por supuesto enseguida devolvía, porque ni siquiera podía masticar, ni siquiera Masticaba, o sabía sea, masticar. Entonces, por supuesto, todo hacia afuera. Entonces, ¿qué tocaba? Hacer eso. Porciones muy pequeñas y me tocaba tenerle la mano, decirle, ya va, tienes comida en la boca, tienes que seguir masticando, ya va, hasta que no tal, no podemos seguir comiendo, Gabriel. Tocaba llevarlos hasta ese punto, fue parte del entrenamiento que él tuvo que recibir. Eso que acaba de decir Aliani es muy cierto. Cuando los niños comienzan en esa actitud de rodear la mesa y entonces yo vengo y le doy la cucharada, por supuesto, en ese caso de la conducta, la comida es el estímulo. Muy bien. Entonces, por supuesto, si yo retiro el estímulo, que es un estímulo que le interesa porque quiere comer, se va a ver obligado a sentarse. Y hasta que no se siente, no se le puede volver a presentar la comida. Otra cosa muy importante que forma parte del trabajo de la anticipación, para que no se me pase. Muchas veces lo que hacemos es que servimos primero la comida y después llamamos al niño. Ahí también la conducta no está bien establecida. Parte de la experiencia debe ser empezar, porque yo me siento a la mesa y soy yo quien espero la comida.
Eso es también otro elemento importante que hay que trabajar. Primero se Así sienta el es. niño, hace conciencia de que está en la mesa, de que va a comer. Muy importante lo que dijo Alianis allí, lo que sería el tema de los pictogramas y el cronograma, o sea, lo que me anticipa a mí con anterioridad en qué momento viene la conducta o la actividad de comer. Y de esa manera yo estoy anticipando y soy yo quien estoy esperando que llegue la comida. Muy bien. Que es muy útil también en ese proceso porque parte, como yo les decía, uno no puede llegar y justo en el momento que yo necesito que él tenga la conducta es que la vamos a trabajar. No, porque o trabajo conducta Claro, alimentaria o trabajo conducta de atención o trabajo la conducta de estar sentado. Entonces quiere decir que eso es un trabajo de todos los días con Gabriel, que fue con quien yo de verdad tuve más esa lucha por su hiperactividad. Nosotros comenzamos fue trabajando con que le colocábamos una almohadita de peso en las piernas. Empezamos y yo siempre les digo, los cronómetros son muy útiles en este proceso, porque uno no es que no dura ni 10 segundos, no, vamos a mirar eso objetivamente por un reloj. Él lograba estar sentado como unos 30 segundos. Ok, entonces la primera meta fue llevarlo a un minuto. Comenzamos con esa almohadita, la almohadita no me fue tan efectiva, entonces me fui por el tema de los pies. Le colocaba los pies dentro de una cajita de arena y eso, bueno, medianamente lo entretenía. Después de eso pasé unas ligas que le ponía a la silla y él se entretenía dándole a las ligas. Como eso lo entretenía, se quedaba sentado. Y de esa manera, poco a poco, fue aumentando el tiempo y luego, por supuesto, íbamos presentando estímulos que sabíamos que eran de su interés, actividades que fueran completamente de su interés y de su agrado o alimentos que fueran completamente de su interés y de su agrado. Porque ¿qué es lo que era lo que queríamos allí? Que él desarrollara y comprendiera que ese tipo de actividades tenían que hacerse sentados. Quienes cuentan claro. con sillas de comer, por supuesto, esa es una herramienta muy efectiva porque limita al niño en su movimiento. Entonces también, claro, la idea es no tenerlo ahí preso y el niño dando gritos. No se trata de eso. No, lo voy a tener aquí media hora para que aprenda. No, no, porque entonces eso se convierte en el caso contrario, una conducta aversiva, o sea, una conducta que genera Claro. estrés, Va a haber que un rechazo genera total a la miedo. alimentación. Exacto, eso es lo que va a suceder. Pero si nos permite empezar a trabajarlo por periodos de tiempo. Ah, si yo sé que mi hijo logra estar Ah, 5 minutos sentado, bueno, comienzo por 5 minutos de tenerlo en la silla. Ok, entonces lo senté, acomodé la silla, presenté el alimento. Ese debe ser siempre el orden de jerarquía que eso debe, pues, de tener allí. Y allí, por supuesto, Marta, que creo que es la herramienta secreta que te vamos a dar la noche de hoy, que son las recompensas. Y eso es algo propio del método, ¿cierto? ajá. Entonces, cuéntanos un Podemos poquito trabajar de con eso. las recompensas. Ajá. Sí, sí. Bien, antes de llegar allá, Ámbar, quería comentar algo que también es importante al momento de comenzar a trabajar estas conductas alimentarias y es que hay niños que pueden ser o un poco desordenados en la mesa, ¿ok? O muy ordenados. Y este tipo de niños es algo que me funciona mucho y más que todo con los niños pequeños, es elaborar un individual. Yo en ese entonces, cuando los hice, fue con plástico transparente y yo coloqué adentro un círculo grande azul que le indicaba que allí iba el plato. Imprimí una cuchara, imprimí un tenedor y eso estaba a un lado y el círculo donde iba el vaso o el jugo. Eso los ayudaba o los ayuda a mantener el orden en la mesa. ¿Ok? Entonces, pueden hacerlo con papel contact, si no tienen cómo elaborar el individual, algo así. Eso mismo. Tanto para que comiencen a aprender el orden en la mesa, como para aquellos que todo les encanta tener en el orden, porque si se les mueve un poquito el vaso del sitio, entonces también se molesta y ellos mismos se ocupan de que todo esté donde debe estar. Exacto. Otra cosa, que me estoy acordando de las situaciones que se presentan y mucho más cuando nuestros niños comen en grupo, que es el caso de cuando estamos en las escuelas. Hay niños que por su compromiso o algún factor sensorial, no es que no quiero un alimento porque no me gusta, es que no tolero el olor. No es que no quiero comer porque no me gusta la comida, no, son los estímulos a mi alrededor, el ruido, tantas personas,
y no quiero comer. ¿Qué hacemos en ese caso? Y fue un caso muy particular. Cada vez que el niño veía en el cronograma, él trabajaba chévere, perfecto. Cuando llegábamos al momento de las comidas, él iba y se escondía debajo de las mesas. O sea, el momento más duro para él eran las comidas. En reunión de equipo decidimos que íbamos a comer dentro del aula con su grupo, con su pequeño grupo de 5 amiguitos, 5 compañeros. Comenzamos a trabajar de esa manera y él se sentaba con mayor agrado a comer. Progresivamente fuimos sacando esa mesa de aula con los compañeros y con todo hasta que llegamos al comedor. Ya él había aumentado, ¿okay?, esa tolerancia a esos estímulos y ya él había comenzado a tomar su desayuno como debía ser. Porque desde cuando ya decíamos hora del desayuno, ya él comenzaba a llorar y se iba a esconder debajo de la mesa. O sea, que no era que no quería comer porque no quería el desayuno como tal, sino todos los estímulos que yo tenía a mi alrededor. ¿Okay? Claro. Así como niños que cuando el compañero abre la lonchera te dice, uy, qué asco. O sea, qué asco, no quiero. Pero no es su comida, es el olor de las otras comidas. Entonces prefieren levantarse de los espacios. Entonces estas son Sí, situaciones que puede que se presenten, pero que debemos manejarlas y por eso siempre le pido a los papás, el acto de comer es social, todos debemos ir a la mesa. ¿Por qué? Porque nuestros niños copian los patrones adecuados, aprende a respetar la comida del compañero, porque algo que también sucede es que como rápido y quiero la comida de mi compañero o quiero la comida de mi mamá. Gabriel. Sí, así es. Entonces, eso es algo que lo trabajamos allí en el espacio social, en el área de las comidas. Sí, Entonces, eso es muy son importante. cosas, Eso sería la desensibilización sistemática, ir de menos a más. ajá, así es. A ver, allí Marta escribió otro comentario, Ámbar, si lo puedes leer, Déjame porfa. ponerme los lentes. Dice, eh, me hace recordar que cuando llevaba su lonchera y siempre fruta, pero los demás niños tenían chaufa, lomo, salteado, papitas fritas y él se iba y ¿qué? Y les quitaba y a veces lloraba. A veces optaba por levantarlo, ya va, levantarlo, pero me decía enseñarle que no, ¿qué? Que no cogía lo que es suyo y yo me preguntaba cómo le digo que no de sus compañeros. Eso forma parte y al principio, y creo que a todos nos pasó, yo viví esas situaciones con Gabriel, uff, 1 millón de veces, hasta de que se cayeran cosas al piso y se las comía. Eso, bueno, es parte de todo, ¿no? Eso va a ir formando parte de trabajar la tolerancia a la frustración, el manejo de impulsos, la gestión emocional. No, no es solamente un proceso que se reduce al hecho de comer, sino que es un proceso que toca trabajarlo diariamente en diferentes otras áreas, muy bien, a través de los juegos, a través de muchas cosas, porque allí, ¿qué es lo que ellos les gana? Lógicamente, la impulsividad. La impulsividad, la necesidad de la gratificación inmediata, la inflexibilidad de pensamiento y todo eso forma parte del criterio diagnóstico. Entonces sí que toca, obviamente, al principio es un sistema muy estructurado, de mucha supervisión, para evitar pues pasar el mal rato de que le quite la comida a un niño o que pegue o que muerda o ese tipo de conductas. Pero todas esas experiencias las vamos a tener que vivir. Las vamos a tener que vivir y en función de lo que va sucediendo ir haciendo como los ajustes, ¿no? Eso que tú dices en la parte de socialización alienis a mí me parece muy importante también porque es cierto. Nosotros aprendemos desde el ejemplo, pero sí considero que en las primeras etapas y en función de cómo se desarrolla el niño, porque para cada persona eso tiene un valor diferente, muy bien, pero sobre todo cuando tenemos a niños con altos grados, con mucha impulsividad, con altos niveles de hiperactividad, como por ejemplo los niños que Eso tienen es algo que te iba hiperactividad a con comentar. TDAH, entonces, por supuesto, allí ciertas Ujú. condiciones aplican en un inicio. Porque ¿qué pasa? No sé, una mosquita y ya el muchacho se nos fue con la atención. Que el Así es. método que utilizamos para que coma es que entonces lo tenemos embobado con una pantalla o con los carritos en la mesa y entonces como él está distraído, como él está jugando, entonces me abre la boca. Ahí llegó la señora Hilda. Buenas noches, señora Hilda. Ahí Annie Hola, estaba muy preocupada porque no se había conectado. bastante preocupada. Entonces es lo que yo les digo. Entonces, la atención, que ya de por sí es dispersa, la atención que por sí ya está inmadura,
Si nosotros empezamos a tener que, ponemos estímulos antagónicos, o sea, que un estímulo compita con el otro, por supuesto, ¿cuál va a ganar siempre? El que sea de su mayor interés. Entonces, por eso es que es tan importante que todos esos estímulos se deben de retirar. Y nuevamente lo que explicó Alianis, o sea, el tema no es ponerse uno allí en una batalla campal, que a ver que yo ahí me voy a poner agresivo. No, simplemente el tiempo está estipulado. ¿Cuánto es el tiempo promedio? De 15 a 30 minutos. Muy bien. Si en ese tiempo nosotros no logramos que el niño coma, el niño sencillamente se va a levantar. Ok, perfecto, levántate. Chévere, le toca esperar hasta la próxima comida. Esa es la parte en la que nosotros como papás, que era lo que decía Lianes al principio, muy cierto, nosotros somos los primeros que tenemos que formarnos y prepararnos para el método. Muy bien, porque si él se para grande a la media hora, mamá, que tengo hambre, mi amor, toca esperar a la merienda. Si eso pasó del desayuno para el almuerzo, del desayuno para la merienda. Y va a tocar, eso va a suceder unos días, muy probablemente, pero a medida que él se dé cuenta que no consigue alimentos fuera de esos horarios, eso le exige tener que comer durante los periodos que están delimitados para comer, porque precisamente así es que uno logra generar hábitos, ¿ya? Pero si yo estoy completamente suelto de que, ay, ¿sabes de qué me acordé? Claro, el ejemplo no viene a, pero viene parte de la situación. Mi tía tiene una perrita y resulta que la perrita parece un chanchito, ya no parece una perrita. Entonces, tía, pero usted no le das alimento. No, lo que pasa es que, bueno, yo aparte del alimento, le preparo sus cositas. Entonces sale mi tío y dice, no, lo que pasa es que la perrita come con nosotros las 3 comidas aquí, en la mesa. Y aparte de eso, entonces ella le pone su platico a la comida. Claro, la perrita que va a querer comer cuando, entonces a la perrita le pasa al contrario, la perrita no come donde debería ser ese lugar que debería comer. Porque la perrita se acostumbró a comer todas las comidas aquí. Entonces, ese es el tema de los condicionamientos. Perdón que no quiero ofender a nadie, ni vayan a creer que estoy haciendo la comparación de nuestros hijos con un animal. Estoy hablando de la conducta del condicionamiento. Entonces, los condicionamientos y sobre todo a muy temprana edad se instauran con mucha facilidad y son bien difíciles de erradicar. Por eso es que nosotros como papás somos los primeros que tenemos que estar de verdad muy dispuestos a ser muy disciplinados con ese tema. Muy bien, porque hay que tener congruencia entre lo que yo digo y lo que hago. Entonces, si y mantenernos, tenemos que mantenernos para que realmente bajo la norma, aunque el corazoncito se nos arrugue, debemos mantenernos, porque es por el bien de él. Otra cosa, Mari, no quiero que se me pase, es que dejamos de insistir con ciertos alimentos, ¿ok? Porque, ¿qué pasa y qué observaba yo en muchas de mis loncheras? Que era comida poco saludable para los niños. Y se repetía a diario. Entonces era educar al papá, concienciar al papá en cuanto a la importancia de la alimentación y el impacto que tiene la alimentación saludable en el sistema neurológico, ¿okay? Y por ende para los aprendizajes. ¿Okay? Entonces era, bueno, educar a los papás, insistirles, vamos a trabajar con alimentos, con proteínas en las mañanas, combinadas con ta. Obviamente el niño el primer día no la quiere, el segundo día 2 mordiscos y ya. Otra cosa, para que el niño aprenda a comer necesita ser reguero, necesita manipular, necesita explorar los alimentos. Y esto es permitido en estas etapas donde el niño va a comenzar a hacer cambios en su alimentación, invitarlos a preparar ciertos alimentos, ir con ellos de compra, comprar los ingredientes que vamos a utilizar para realizar determinado alimento. Por ejemplo, en aula, uno de mis proyectos que nunca falta, cuando estoy con los niños pequeños, niños pequeños de 3 y 4 años, son los proyectos de alimentos. Y entonces allí trabajo toda la parte sensorial. Vamos a comenzar con frutas y trabajamos los olores, hacemos jugos, comemos la fruta en pedazos, coloreamos la fruta, la dibujamos, la elaboramos en material concreto. O sea, vamos a ir realizando actividades que le vayan familiarizando a él y le vayan enseñando ese alimento que vamos a ir ingiriendo de una manera progresiva. Hoy aprendí a comer piña, mañana aprendo a comer melón.
por decirte algo, y hacemos gelatinas y hacemos una gran variedad de actividades que le permitan a ellos tanto estimular el olfato, el gusto, las texturas, cuando ellos tengan que tocar y manipular. Muchas veces los papás se angustian porque hizo el reguero en la mesa y ahora hay que limpiar y ya derramaste, ya va. Si estamos en este proceso, ¿okay?, de adicionar o hacer cambios de alimentos por unos más saludables, es normal que esto suceda. Entonces contamos hasta 10, 20, 30 y damos la oportunidad de que él pueda explorar, de que él solito manipule, se lleve a la boca, lo quiera oler, porque todo eso va a suceder, pero tengo que darle la oportunidad. Sí, eso que tú acabas de describir es una técnica que se llama Baby Lead Weaning. Y en esa técnica precisamente Está la muy en idea es boga. que el niño, porque no hemos hablado del tema de la motricidad fina, vamos a suponer un niño que todavía no tiene la destreza de tomar una cuchara. Entonces, ¿cuál es su herramienta Ese es básica otro tema. para poder comer? La mano, lógico. Entonces, si uno pica la comida en porciones bien pequeñas, Claro. que el niño pueda tomarlas, ya allí estamos comenzando a instaurar la conducta y a trabajarla. Y entonces la Así es. idea, por ejemplo, presentar fruta, se coloca la fruta y la idea es que eso, que se embadurne, que se llene la mano, que sienta la textura, porque volvemos al tema de la integración sensorial, que bueno, ahorita les puedo dar algunos tips para, o sea, para ya empezar a trabajar integración sensorial, porque eso es otra cosa, fíjense, aparte que Sí. influye en el proceso de comer, de la conducta alimentaria, pero que tenemos que estimularla no en ese instante. Pero hacer ese trabajo donde yo presento y el tema de los alimentos nuevos, les voy a contar una cosita. Hay que presentar 90 veces un mismo alimento antes de decir, mi hijo no es capaz de comer eso. No es capaz. 90. 90, o sea, 90. cuando nosotros Esa, decimos 90, el papá dice, wow, y solamente se lo di 3 veces y como no le gustó, yo lo cambié. exacto, 90. Y les estoy hablando que yo vengo de la experiencia personal de tener un niño así de quisquilloso de que todo lo olía, de que comía 2 o 3 cosas, muy bien, y el otro que arrasaba, porque el otro entonces lo que tiene, pasa todo lo contrario, o sea, es súper compulsivo, súper impulsivo y con una tolerancia a los sabores impresionantes que él puede coger cebollas y comérselas así como manzanas. Literalmente, de verdad, no les estoy exagerando. Entonces, ¿cuál es el tema allí? Que necesitamos comenzar a presentar ese alimento, por eso es que le digo que el plato dividido es muy útil, muy bien. Entonces, presentamos, tenemos que empezar a presentar el mismo alimento, o sea, no que él nada más come pollo, sí, pero entonces tenemos que ver de qué manera podemos ir variando la presentación de ese pollo, muy bien. Vamos presentando un alimento nuevo. A mí me gustaba, por ejemplo, empezar a trabajar con un alimento, por lo menos por una semana seguida, y era, por decirles, si esto era el tamaño de la porción que él sí comía, que vamos a suponer que esta fuera la porción de pollo, la porción que yo presentaba del alimento nuevo era esta, así de chiquita. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía? Empezaba, que si yo sabía que él solamente era capaz de comer mi palma de la mano, entonces yo presentaba del pollo ahora así, muy bien, para que ese alimento nuevo fuera solamente este pedacito y yo completara la porción que él consumía. Así de chiquito, fíjense. O sea, prácticamente un bocado. Muy bien. Y él lo tenía ahí a libre voluntad los primeros días sencillamente para que lo viera, se acostumbrara al color, porque volvemos al tema sensorial. O sea, colores que a veces de los alimentos que son muy potentes, los colores verdes, los colores naranjas, el rojo del tomate, de verdad, eso influye sensorialmente. Muy bien, pero el tema es que hay que presentarlo, porque no, es que en algún momento él va a dejar de ser selectivo. No, es que si no se empieza a introducir ese tipo de alimentos, empezamos a hacer lo que decíamos hace rato, la desensibilización frente al alimento, que juegue con él, que lo mire, que lo vea, que se familiarice con él en el plato, que se dé cuenta si tiene o no tiene olor, etcétera, etcétera, nunca se va a familiarizar y nunca va a dejar de ser selectivo, porque nosotros mismos favorecemos a mantener esa conducta porque seguimos presentando los mismos alimentos de la misma manera. ¿Qué hacía yo después de varios días de ver que Matini pendiente? Lo olía y hasta ahí. Entonces yo llegaba y cortaba pero porciones ínfimas. Entonces ponía en la cuchara lo que él se iba a comer, de lo que sí comía, y le ponía ese puntico chiquitico mínimo de eso. Muy bien. Aunque sea eso, aunque sea un mínimo de bocadito, que lo fuera probando. Eso es lo que uno llama comer revueltico. Así, ese puntico. Pero hay un tercer alimento
Muy bien, que entonces volvemos al tema de los reforzadores. El tema era que había cosas que yo sabía que a él le gustaba mucho comer. ¿Qué hacía yo? Le decía, bueno, si tú te comes ese pedacito de tomate, yo te regalo este cuadrito de chocolate, por dar un ejemplo, porque el premio debe ser la misma proporción que el alimento nuevo que estamos introduciendo. Eso es una invitación. Si él me decía que no, ok, perfecto, listo. Mamá, ¿y el chocolate? No, mi amor, porque primero hay que comerse la verdura y Lo después yo te perdiste. doy el chocolate. Y podía llorar, morirse Ujú, ahí, así me es. partía el corazón, pero yo sabía que ese era el camino. Y entonces así es la manera en la que uno va presentando y poco a poco, a medida de que lo vamos ganando con respecto al alimento, vamos aumentando la porción del alimento y podemos ir, por supuesto, aumentando la porción de eso que sabemos que le gusta. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una paciente que me decía, no, es que yo trato de ponerme a comer, entonces llega la abuela con los plátanos y entonces ya él no quiere comer nada, se quiere comer los plátanos. Y yo digo, mira, estás perdiendo el potencial del plátano, porque Claro. el plátano es el reforzador, precisamente. ¿Ya? Entonces allí con el plátano es que tú tienes que trabajar. Ah, bueno, si te comes esto, te puedes comer la porción del plátano. Y allí, volviendo al tema Ujú. de que en un inicio es preferible comenzar a trabajarlo solos porque yo comprendo, o sea, yo entiendo que esa presión social también de la familia, pero mira que no come, ese muchacho hasta cuándo va a aprender. Y levántalo. Entonces generar esa crisis en las horas de las comidas también es complejo porque la comida es un momento como sagrado, que uno está allí para de repente disfrutar en familia o para relajarse un momento o porque, bueno, para comer. Entonces yo sí les sugiero que en un primer inicio, sobre todo cuando estamos comenzando a desarrollar las conductas, estas que estamos hablando, de mantenerse sentado, lo que bien Alianis describió, de usar ese mantel con todo delimitado, lo que estamos hablando del plato, todo ese proceso, yo les sugiero hacer eso previo o después que todo el mundo coma. ¿Por qué? Porque las personas también son un elemento distractor. Así como te necesitamos retirar pantallas, necesitamos retirar juguetes, también necesitamos retirar la gente que viene a darnos cátedra de lo que ni ellos tampoco entienden qué está pasando, al que tampoco tienen paciencia y lo que nos está generando es más carga emocional. Muy bien. Entonces, particularmente, eso es una sugerencia que yo les hago también. Tener ese momento para que esté ahí tranquilamente, Sí, uno a uno, así como estamos Alianis y sí, yo es aquí, muy uno a importante uno. atender eso, atenderlos desde el uno a uno, desde ese trabajo individualizado. Este, ¿Cómo lo hago yo? En aula, el grupo en mesa y yo con mi mesita, aparte con mi chico. Él con su comida y yo con la mía. En la escuela nadie come antes que los niños, todos comemos con los niños. Para lo que hablábamos en un inicio, esa parte modelo. ¿Okay? Y él está viendo a sus compañeros comer, pero él está comiendo acá. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer las correcciones y yo voy a hacer el modelo para él. Y yo sé cuándo él va a estar listo y preparado para llevarlo al grupo. ¿Ok? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? En casa todos se lo dan en la boca y sabemos que el niño, si ya tú has visto que hay una buena coordinación, hay agarres, como le digo a los papás, ya él está preparado para, maestra, ¿cómo me va a decir que ya él está preparado? Él tiene agarres, Sí le digo. hace presión en el puño, tiene una buena coordinación al punto medio o al centro, lo que me indica que voy a llevar al centro cuando yo levante mi cuchara o cuando yo lleve mi arepita, no la voy a colocar en el ojo, ya yo llevo a la boca. Entonces, eso, ¿quién me da, cómo yo sé eso? En la medida que yo voy trabajando con él, no llévate la cuchara a la boca, no, ensarta, coloca aquí, que yo vea que esas manitos y esos bracitos coordinan con la vista y vamos al punto medio. Y ya yo puedo levantar y tengo la fuerza suficiente para poder levantar un determinado alimento o elemento. Ya yo Sí, sé, eso es estamos listos. Y los papás se le paran los exacto. pelos cuando tú dices eso. Entonces, yo les digo, no se dejen manipular porque ya él está listo y aquí lo estamos haciendo. Y así que necesito que tú me apoyes y yo me voy a dar cuenta si no me estás apoyando porque yo aquí hago el seguimiento. Claro, Entonces, te lógico. voy a descubrir.
Y ellos se Claro. ríen No, más. Sí, y te voy a una cosa, descubrir. sí, y una cosa muy importante porque por supuesto eso que tú acabas de decir también para uno como papá es difícil, ¿no? Y yo siento que uno lo vive con los docentes, lo vive con los terapeutas, cuando, pero el niño no está haciendo en casa lo que le mandamos a hacer. Y uno se siente así como que, Dios mío, o sea, soy el Porque peor papá del mundo. uno se da cuenta en los seguimientos, Claro, lógico. Entonces, cómo ¿qué, debería ir qué sugiero yo? evolucionando y por qué seguimos Claro, por estancados. Ajá. supuesto, obvio. Entonces yo ahí sí le sugiero y por qué es tan importante o sea, el por qué uno tiene que estar tan, pero tan planificado, ya lo estoy hablando del punto de vista de adulto, de por qué uno tiene que tener todo tan planificado y tan milimétrico para que realmente las cosas se puedan hacer y no sucumbamos en el intento. Muy bien, porque yo comprendo que la situación que nosotros tenemos pues es muy demandante y lógico, aparte de eso tenemos todo un resto de vida como todo ser humano. Entonces el tema aquí es de mucha planificación, porque muchas veces, Alianis, eso sucede porque estoy apurado, porque, o sea, estoy contra el reloj, entonces como me dedico a sentarme, a hacer, a tal, no, no puedo, no, sí se puede. A Sí. veces toca planificarnos una agenda que puede hacer que tenga menos actividades. No piensen que por eso están siendo menos productivos, porque a veces menos es más. ¿Ya? O sea, el hecho de poder dedicarle el tiempo real, y eso es una cuestión hasta de trabajar el aquí y el ahora, de trabajar inclusive procesos de autogestión emocional donde realmente yo estoy completamente compenetrado y atento al proceso que estoy viviendo en este instante, también como adultos nos ayuda a mantenernos con unos niveles de estrés que realmente podemos manejar. Ese es otro tema bien importante porque si no, el nivel de frustración es demasiado alto, el nivel de sentir de yo no puedo más con esto, me queda grande y no, sencillamente no, o sea, si no quiere, que no quiere. En algún momento comerá, vuelvo e insisto, o sea, si nosotros perdemos esa ventana de oportunidad desde la primera infancia de desarrollar esto, créanme que cuando llegue a adolescente, Va a ser la batalla se difícil. No hace es muy imposible, pero es un compleja. poco más Exacto, difícil. la batalla se hace muy Este, compleja. pero bueno, hay que trabajar en ello. Te iba a decir. Ok, de lo que hablaba en un inicio, de la importancia de formar al papá, ok, y es una de las bondades de este método, yo abro las puertas a los papás, ok, de mi aula. Hay muchos especialistas que son celosos con su trabajo y no permiten el ingreso del papá, que no porque el niño se comporta diferente, bueno, pues que lo que necesito es observar eso y que el papá observe de qué manera lo estoy haciendo, porque a lo mejor él lo está haciendo de una manera incorrecta. Entonces yo lo invito y le digo, hazlo tú como lo haces en la casa. Yo observo y hago las correcciones que debo hacer en ese caso. ¿Para qué? Para que cuando papá vaya a la casa lo haga de esta manera. Y Exacto. eso funciona y ahí te puedes dar cuenta si cómo le insisten, si el niño tiende a levantarse cuando uno lo hace en aula, si le llevan la mano hasta la... Hay niños que si no le llevas la mano con la cuchara no la llevan hasta la boca. Exacto. Entonces ese es el otro trabajo. Sí, o sea, es importante enseñar al papá, educar al papá en cuanto uno, la importancia de la alimentación. Dos, las rutinas. Tres, la forma adecuada de presentar los alimentos, las cantidades y las porciones. El tiempo de permanencia sentado. Entonces, estos son aspectos fundamentales para trabajar todo lo que es la conducta alimentaria. Algo, por favor, y que no se nos olviden, es, recuerden que no puedo obligarlo, recuerden que no puedo hacer de la comida el acto más desagradable del niño, que el acto de comer sea lo más agradable para el niño. No queremos crear una resistencia al momento de la alimentación o que se perturbe el momento de la familia más importante que es la comida. Entonces, trabajando con las estrategias adecuadas, el niño va a aprender a su tiempo, pero debemos insistir, persistir y nunca desistir. Esta es la clave en el trabajo con nuestros muchachos con autismo. ¿Okay? Sí, Muchos eso, especialistas prefieren trabajar en otras áreas porque se cansan de repetir, se cansan de insistir, pero bueno, esta es parte
del trabajo con nuestro muchacho y es el éxito con nuestro muchacho. Completamente cierto. Fíjense, parte de ya de lo que es trabajar integración sensorial, que ya es el trabajo de todos los días que debemos hacer. Uno, el tema de los olores. Yo por acá debo tener, ya va. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Estos frasquitos son la cosa más útil de la vida. Muy bien. Miren que es un frasquito transparente y tiene una tapita de corcho. ¿Qué era lo que yo hacía en esas épocas? Compré cualquier cantidad de frasquitos y cada uno le coloqué una especia diferente. Clavos, canela, sal, azúcar, cúrcuma, curry, eh, pimienta, todos, absolutamente todos. Muy bien. En algunos introdujo un pedacito de chocolate, o sea, frutas, tal. Entonces, ¿qué es la idea? Ir haciendo un horario, no presentarlos todos porque le puede dar ganas de arquear, pero sí podemos trabajar por lo menos con unos 4 o 5, muy bien, donde ¿cuál es el trabajo? El trabajo es todo sensorial, yo lo tengo en la mano, lo puedo ver, quitar la tapa y lo puedo oler. A una cierta distancia, por favor, no se lo metan en la nariz al niño. A una cierta distancia, respetando eso, y esto se puede hacer como un juego. Entonces lo podemos hacer en algunas oportunidades así, mientras él va conociendo como el nombre de cada uno, va asociando los olores con los nombres y después entonces se cubren los ojos o si el niño no tolera vendas, que cierre simplemente los ojos y la idea es presentarlo y preguntarle qué hay allí. Muy bien, eso es trabajar integración sensorial. ¿En qué nos favorece este proceso? Que por supuesto él se va a ir acostumbrando en un momento que nada tiene que ver con la alimentación, va adquiriendo va registrando información acerca de los diferentes olores. Y eso también permite darnos cuenta inclusive que hay muchas cosas que él sí puede tolerar, que sí le pueden agradar, pero que no lo sabemos porque obviamente no sabemos cómo presentarlo de repente en el tema de la comida. Pero como aquí no es un momento de comer, eso es parte de las estrategias. Muy bien. Otra parte de la estrategia, porque eso ya involucra nervio facial, trigémino, o sea, el trabajo que tiene que ver inclusive con el hecho de masticar, ya tiene que ver con unos procesos donde nosotros vamos a trabajar desde los dedos, porque comer involucra desde los dedos. Comer es levantar, tener un agarre, hacer un movimiento, tener una destreza óculo-manual. Todo eso, fíjense, todos los elementos que están implicados para la conducta de comer. ¿Qué necesitamos trabajar? Masajes desde la punta de los dedos hasta aquí. A la hora del baño, Todo aquí. trabajar con diferentes esponjas, muy bien. El tema de lo que tiene que ver las texturas, muy bien. Cuando bañas al niño, diferentes temperaturas. Acaba de decirlo muy bien Alianis, el masaje no solamente se queda aquí, hay que hacer masaje del cuello, trabajar con diferentes texturas, el rostro, diferentes temperaturas y la cabeza también. No, que mi hijo no se deja peinar. Peínelo con los dedos. Que no me deja meter los dedos. Use su propia mano. Peínelo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Todo ese trabajo de integración sensorial que para nosotros no es necesario. Nosotros sencillamente comemos y ya. ¿Por qué? Porque estamos integrados, porque toda esa información está allí y porque no tenemos la hipersensibilidad que ellos presentan. Muy bien. Entonces, por eso hay que hacer ese trabajo cotidianamente para generar que todo ese nivel de hipersensibilidad permita nuevamente, por un proceso de desensibilización sistemática, porque todos los días, fuera del momento de comer, yo en diferentes estructuras de su rutina estoy presentando estos estímulos. Muchos los estoy haciendo a la hora de bañarlos, otros los hago de repente a la hora de la rutina ya de acostarlo, porque entonces le aplico su cremita, otro entonces en un momento del día lo peino, qué sé yo. Pero integrar todo ese trabajo cotidianamente también va a favorecer positivamente al tema de la conducta alimentaria. Entonces, fíjense cómo aquí absolutamente todo está conectado, ¿ok? Porque bueno, hoy decidimos hablar del tema netamente conductual, porque otro tema, por supuesto, es
que en aras de brindar la alimentación más apropiada para nuestros hijos, que lo nombró Alianis en un primer comienzo, ese es otro tema. O sea, obviamente si el niño está acostumbrado a comer algo y yo lo quito, eso genera algo que se llama síndrome de abstinencia. La persona se estresa, se frustra y genera ansiedad por ese proceso. Entonces, yo le sugiero hacerlo de un alimento a la vez. No, voy a quitar del tiro gluten, caseína, azúcar, colorantes, conservantes. Es demasiado estresante. Y muchas mamás lo hacen así. Claro, Y créanme que el muchacho sí, se quiere trepar por las paredes, ¿entiendes? Entonces, ¿qué necesitamos? Documentarnos. Hay gente excelente, muy especializada acá en redes sociales. Yo les recomiendo particularmente la cuenta de la señora Yosmaira, que es Santi Vida Sana. Ella es una mamatea también y es una persona que, bueno, es súper creativa en la cocina porque el tema aquí es de sustituir, no de quitarle las comidas favoritas a nuestros hijos, sino de sustituir así es. aquellos ingredientes que sabemos que no son los más favorables para ellos, pero debemos ir de uno a la vez, poco a poco ir eliminando, o mejor dicho, sustituyéndolo dentro de sus preparaciones y así de poco a poco irlo sacando. Y otra cosa muy importante, el ejemplo empieza por casa. Yo no puedo pretender poner a mi hijo a comer de determinada manera, determinados alimentos a determinadas horas, y resulta que yo no sigo ese mismo patrón. Muy bien. Entonces, los Ujú. hijos aprenden es por lo que ven, no por lo que uno les diga. Entonces, allí es muy importante también que todos nos tenemos que adecuar y si no es posible que los demás te quieran apoyar, entonces, bueno, entonces les voy a agradecer que hasta que él no termine aquí su proceso, o sea, necesito esto como un desierto, Nos que nadie acompañen, ni se asome. Y que después de no que nos yo me lleve a mi acompañen. hijo, exacto, a acostarse, a hacer su siesta, lo que sea, bueno, hagan lo que ustedes necesiten hacer. Pero eso también es Así fundamental es. si quieren tener éxito en esa misión. Y es una misión que dura años, años. Muy bien. Sí, Yo eso pasé no es de años un de mi día para vida otro. desarrollando para que ellos aprendieran a comer determinado alimento. Es así, es cuestión de años. Y como todas las personas, también habrá cosas que no les va a gustar. Todos tenemos cosas que no nos gustan. Claro, Entonces claro. también eso va a formar parte del proceso de aprender realmente, bueno, cuáles eran los temas donde yo solamente comía esto porque eran las cosas que toleraba. Eso es una cosa. Otra cosa es las cosas que definitivamente no me gustan y de otra cosa es el proceso de lo que día a día voy desarrollando y voy aprendiendo con respecto a los alimentos que voy a consumir. Y muy importante para cerrarlo, dijo Alianes al Así es. principio y se los vuelvo a reiterar. Involucrarlos en toda la cadena de lo que implica la alimentación. Lista, primero lo que dijo Alianes, me encantó esa parte. Obviamente, trabajar a través de dibujos, de imágenes, todo lo que implican los alimentos, ¿no? Pintar unas frutas, trabajar en plastilina, o sea, pero todo con respecto a ese tema. Eso por una parte muy importante. Involucrarlos en el proceso de la lista de las compras, de revisar qué es todo lo que falta, ir al supermercado cuando se pueda llevarlo. Cuando llegan las cosas, lavar todo, ordenar, ver dónde van, involucrarlos en el proceso de cocinar. Todo eso forma parte de la conducta alimentaria. Esa es toda la cadena donde el producto final es cuando lo sentamos para esperar que llegue ese plato de comida. Así es. Así es. Excelente. Buen resumen, excelente. De verdad que sí. Bueno, Ámbar, no me queda más que dar las gracias. Ya llegamos ya a nuestra hora y nos pasamos un poquito. Este tema que es de verdad es fundamental en nuestros muchachos, con o sin dietas libres de gluten y caseína, el hecho de comer de manera saludable, ya eso es ganancia para todos. La invitación es que si vamos a trabajar con nuestros niños, todos nos involucremos, todos cambiemos nuestro estilo de alimentación. Tú como mamá de dos chicos, Contea lo sabes, ¿ok? Porque es difícil que tú te vayas a comer una barra de chocolate y los dos sean alérgicos al cacao. Entonces, no es justo para ellos y no estás haciendo bien. Entonces, la invitación es que nos sumemos todos a este estilo de vida saludable por el bien y el beneficio de nuestros muchachos. Mantengan las rutinas, las horas, ofrezcan los alimentos en el momento que el niño tiene hambre. Que sepamos que es el momento de introducir ese nuevo alimento, recordar los reforzadores. Cuando termines tu pollo, yo te doy tu chocolate. Cuando
termines, entonces te comes tus tajadas. ¿Ok? Entonces, sumamente importante recordar todo esto, no permitir conductas inadecuadas, pero tampoco hacer de la alimentación un desafío diario. Entonces, bueno, espero que recuerden esto, que lo recuerden, perdón, y que, bueno, quienes no lo hayan visto, que lo vayan a ver en diferido, lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. De verdad que sí, cada uno de nuestros temas tratamos de entregarlo al máximo. Entonces, bueno, Ámbar, me despido. Que tengas una feliz noche, que descanse, que tenga una feliz noche, doña Hilda, que esté bien. Besitos. Gracias por estar por acá, la extrañaba. Llegó un poquito tarde, pero llegó. Entonces, bueno, Ámbar, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Así es, que tengan todos una excelente noche y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo.